Estamos a 7 de noviembre de 2024. 30 años atrás, el 8 de noviembre, o sea, en el día de mañana, se van a cumplir 30 años del debate entre Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez. 30 años ya. ¿Cómo está, presidente? Muy bien, llegando acá, pero con buenos pensamientos. Sí. Con buenos pensamientos. Bueno, ese debate ha dado que hablar, se sigue hablando de él. Sí. Fue uno de los últimos debates de aquella etapa, ¿no? Porque luego hubo una etapa casi sin debate, ¿no? Que se ha ido prolongando hasta hoy. Y bueno... ¿Qué recuerda de ese debate? ¿Cómo se prepara uno para el debate? Bueno, depende del momento y la circunstancia. Ajá. Vamos a entenderlo. Uh-huh. Le puedo contar lo que fue aquel claro. debate. Sí. Muy sencillo. Después de la primera presidencia, había quedado más o menos como un sobreentendido de que yo volvería a ser candidato. Muy bien. Escabullí todo lo que pude, el que me introdujeran en la campaña, pero luego los hechos a uno lo van arrastrando. Y una vez que se desata la campaña, pasaba lo que pasa siempre con aquel que consideran más o menos favorito. Uh-huh. Le pegan de un lado, le pegan del otro. Entonces, tenía el Frente a un lado, el Partido Nacional del otro. Nosotros habíamos hecho el acuerdo con Hugo Batalla, un gran acuerdo de reencuentro vallista con una gran figura del vallismo, que se había alejado en su momento, y que retornaba al partido en la configuración, digamos, clásica de lo que era el pensamiento vallista. Pero eso generaba también algunas, digamos, dudas o cuestionamientos de sectores, un poco, llamémosle más conservadores adentro del partido. Entonces, un día, la cosa venía allí y Botinelli, que hacía eso que ahora llaman tracking, sí. Creo que entonces lo llamábamos igual. Encuestas diarias. Una encuestita diaria que se va sumando, se baja un núcleo y se sube otro. Viene y me dice, mirá que las líneas se están cruzando. Y me parece que si no hay algún hecho disruptivo, las líneas se van a cruzar en favor del Partido Nacional. Que el candidato era Alberto Volonté. Entonces, bueno... ¿Qué estaba pasando? Que justamente estábamos teniendo una hemorragia, no por izquierda, sino por derecha. Y entonces, bueno, empecé a buscar, sentí que la instancia fundamental era un debate uh-huh. que reafirmara las cosas y que generara realmente una ubicación exacta del tema. Y ahí, bueno, empezamos, dudas, que sí, que no, que sí. Bueno, y finalmente logramos que hubiera ese debate. Y yo fui al debate justamente con esa idea. A tal punto que cuando salí, algunos de mis compañeros me decían, Julio, pero tuviste demasiado facho. Digo, ustedes no entienden nada. Digo, yo lo que estaba tratando es de tranquilizar a aquellos que piensan sí. que el acuerdo con Batalla no era pasarnos a una izquierda subida de tono, sino lo que era el vallismo tradicional, digamos, con su pensamiento social al pie de su democracia de siempre. Razón por la cual alguna gente dice, no, ahí ganaste la elección. No sé si la gané, pero creo que evité de perderla, uh-huh. porque a la luz de lo que me decía Botinelli, íbamos camino a que esas líneas se cruzaran. De modo que, bueno, de ahí la importancia que puede tener el debate. Depende mucho de la ¿Se puede ganar una elección por el debate? No lo sé, pero creo que se puede perder fácilmente también. Porque uno, en la elección, además, ahora, ¿qué predomina en un debate hoy de televisión? Predomina la imagen. La gestualidad. Es muy distinto a lo que estamos teniendo nosotros acá. Uh-huh. Acá predomina el raciocinio, la claridad del pensamiento, lo que nos están escuchando en este momento, que entiendan o no entiendan lo que estamos diciendo. En un programa de televisión, lo más importante es lo que queda luego, que normalmente es mucho menos lo dicho que lo visto, mucho menos la letra que la imagen. En ese sentido, entonces, un debate es muy importante. Es emblemático, un tópico
en esta materia el famoso debate Nixon-Kennedy. Con Kennedy fresquito, tostadito de unas vacaciones, y Nixon mal afeitado, con rostro sombrío, que no convocaba el optimismo que convocaba la figura juvenil de John F. Bueno, entonces, eso me parece muy importante. La imagen que deja un posible candidato a presidente. Y allí... No lo que dice entonces, no tanto lo que dice, sí que aporta, pero es lo que la gente saca en conclusión con el debate. Que le queda, porque la imagen del presidente es el estereotipo psicológico del padre o del jefe de familia. Sí. Es decir, aquel que tiene que asumir la responsabilidad de conducir el grupo, el que se va a hacer cargo del problema cuando él es grave, etcétera, etcétera. Esa es un poco la imagen psicológica que uno está esperando de aquel que va a conducir al país y que ante todo me tiene que dar tranquilidad. Ante todo. Todo depende también de los momentos y las circunstancias, ¿no verdad? Hay momentos en que hay una oleada de cambio, de voluntad de cambio, fue lo que pasó en Argentina. Ganaba Milei o ganara cualquiera que representara el cambio porque la situación era catastrófica e insostenible. No es el caso de Uruguay hoy. No hay una oleada de cambio, por eso mismo el resultado de la primera vuelta fue como fue, favorable a la coalición republicana hoy en el gobierno. De modo que el tema es quién es el que en un debate va a generar la necesaria tranquilidad para que se sienta que puede ser un buen presidente y a su vez represente las expectativas de los cambios razonables que pueda estar esperando. Entonces, la imagen es fundamental. Usted me dice lo que se dice. Bueno, de repente sí, porque si alguien dice una macana muy grande, la va a pagar caro, obviamente. Sí. Que a veces es una palabra. Porque en esta materia a veces una palabra hace una catástrofe. O una duda. O una vacilación delante de un tema importante, o una confusión, o una exaltación, porque también puede ser una actitud. Un enojo equivocado, una intemperancia equivocada. No sabemos si los debates hacen ganar una elección. Es más probable que uno a través de un debate pueda... perder una elección, pero quiero preguntarle, ¿ayuda un buen debate a convencer a los indecisos? Yo diría que un buen debate puede ayudar a esclarecer, si es un buen debate. Porque un indeciso que está frente al televisor y dice, convénzanme, ¿se puede llegar a convencer a través de un debate? Pienso que sí. Quizás no sea una convicción profunda, porque por algo quien está en la duda es porque no tiene convicciones muy profundas, ¿no? Mira un poquito a la distancia el tema. Y yo creo que sí puede ocurrir, pero normalmente no son tan decisivos como parece. A veces sí. Bueno, tenemos el caso de Biden. Biden se desbarrancó en un debate. Y no es un mal presidente, ni ha sido un mal presidente. Biden tomó una economía en crisis, la ha entregado en condiciones razonablemente mejores. En los grandes temas reconquistó, a mi juicio, el espíritu del Partido Demócrata, se jugó por Israel, se jugó por Ucrania, en fin, yo lo miro como un buen presidente. Pero sin embargo, en el debate, mirado en la perspectiva de un nuevo periodo, la gente vio a un hombre frágil, vio a un hombre débil, alguien que no estaba en la fuerza o en la capacidad suficiente. Y ahí tenemos un debate, un ejemplo clásico de cómo se puede perder. Yo no sé cuánto ganó Trump, como cuánto claramente perdió Biden. Biden ahí, para empezar, perdió su candidatura, que su propio partido dijo, usted no está en condiciones. Y alguien que era un buen presidente era un mal candidato, cosa que puede ocurrir. Y ahí entonces tenemos lo que es el impacto que puede tener un debate de esta naturaleza. ¿Está de acuerdo con los debates obligatorios? Sí. Con los obligatorios no. ¿No? No. A ver, no. ¿Por qué razón? Porque el que tiene más experiencia lleva ventaja. Y acá le habla a alguien que tenía esa ventaja. Sí. Yo soy un viejo parlamentario, soy un viejo periodista. Tengo 60 años de discutir, por no decir 70.
me he pasado la vida discutiendo, me he pasado la vida debatiendo. Tuve 2 campañas presidenciales, etcétera, 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 etcétera. Muchos años de debate. Frente a alguien que de pronto tiene más condiciones que yo, de pronto más dominio del Estado, más dominio de la economía, mejor. Bueno, pero yo le saco ventaja. ¿Y por qué lo tengo que obligar al otro a debatir conmigo si él no tiene ganas, en nombre de su libertad? Bueno, que mucha gente lo va a cuestionar por eso. Es probable, le pasó al doctor Vázquez. Ajá. Porque el doctor Vázquez, luego de ese debate que hablamos, él nunca más debatió. Y mucha gente le pasaba la factura y le decía, bueno, pero usted ¿por qué no quiere debatir? ¿No? Usted recuerda, él no debatió más. Su segunda campaña fue sin debate. Y yo lo entiendo y lo respeto. Por eso digo, mi posición es un poquito solitaria, pero se basa también en mi experiencia. Ajá. Entonces, a veces uno se encuentra con un igual, otro veterano de 1000 combates, y bueno, ahí las tenemos ellas con ellas. Pero cuando uno le toca a alguien que de pronto tiene una gran formación, la capacidad, la personalidad, pero no expone bien, de pronto, no expone bien, o no tiene mucha claridad y habilidad o velocidad para la respuesta, porque también en un debate es muy importante eso, que de repente se le da una seriedad, o no se le da. Una mala noche. También. Sí. O que uno se ilumina en cierto momento, que a todos nos pasa. A mí me ha pasado a veces de perder una instancia interesante para ganar, entre comillas, una discusión, o a la inversa, ganar una buena posición por lo opuesto, ¿no? De modo que, bueno, yo creo que lo de los debates es, en todo caso, bien llevado, son un aporte a la vida democrática, como todo lo que es discusión. ¿Usted cree que Orsi y Delgado quieren debatir? ¿Siente que Orsi quiere escapar más el debate? Es obligatorio ahora, ahora no hay escapatoria. Bueno, siendo obligatorio ya no hay que presumir intenciones. Claro, pero usted hablaba y decía que en nombre de la libertad puedo entender que alguien no quiera debatir. Bueno, era evidente. Entonces, puede entender, perdóneme, puede entender que Orsi no haya querido aparecer en la primera instancia, en eventos, no haya querido compartir con los demás candidatos, o que haya cancelado incluso entrevistas. ¿Lo puede entender o le parece que un candidato tiene que pelear todas las batallas para ganar? Bueno, las puede elegir, porque entendamos, hoy estamos en un océano de propuestas. Sí. Porque ahora con el streaming cada uno tiene un canal. A mí me llaman a veces fulanito y me dicen, no, lo queremos entrevistar, muy bien, ¿y para quién? No, sí, tengo un streaming, para mí. X no sé qué, el Chaná Fútbol Club. Bueno, no. Entonces, uno elige, naturalmente, tiene el derecho a elegir. Sí. Bueno, evidentemente el fuerte de Orsi no ha sido justamente ese tipo de comunicación, la oratoria, y eludió todo lo que pudo. Ahora últimamente está mucho más activo, y ya veremos cómo les va en este debate. Pero son opciones propias de cada uno. Cada uno tiene que ubicarse en aquello, en el momento a su vez, porque ese es el otro tema. ¿Dónde está ubicado uno en la carrera? Una campaña electoral es una carrera. Por ejemplo, mucha gente cuestionaba la publicidad de Ojeda. Sí. ¿No? Y decía, no, pero fíjate. Perdóneme, ¿de qué signo es usted? Yo, Capricornio, ya lo expliqué. ¿Pero es Capricornio o bien de Capricornio? Se supone que sí. Sí, tenaz, yo soy de Aries. Tenaz, trabajador. Bien, entonces, mucha gente discutía eso. Sí. Yo les decía, señores, va tercero, está peleando, quiere entrar a la dupla ganadora. ¿Qué tiene que hacer? ¿Una propaganda tradicional, mejor o menos mejor, o tratar de hacer algo disruptivo que llame la atención, que haga que lo escuche? Y que todo el mundo hable de eso. Porque en esta primera instancia, o en toda comunicación política, lo primero es que a uno lo escuchen, sí. ¿no? Porque si ahora alguien nos está escuchando ahora
y cambia el dial, bueno, perdimos. Sí. Entonces hay que tratar de atraer primero, después llegará el mensaje. Bueno, en el caso de él era típico. Ahora, eso no hubiera sido explicable o razonable si era un producto publicitario artificial. Pero cuando es auténtico, genuino. No es artificial, es genuino, ya sabemos. ¿Le gusta el gimnasio? Sí, le gusta el gimnasio. Yo lo he dicho, imagínense, lo he dicho incluso con cierta irreverencia, imagínense cualquier presidente, y me incluyo, de todos los anteriores, con una Harley Davidson en Punta del Este. Bueno, le hubieran dicho, bueno, Sanguinetti se piró con una Harley Davidson en Punta del Este, ¿qué está haciendo? Y va a surfear en Montoya, ¿qué es esto? Bueno, sin embargo, nuestro presidente lo hace y está bien. ¿Por qué? Porque es auténtico, porque este es él. ¿Le gustan las motos? Sí, ¿y qué? ¿Le gustan las motos? Bueno, a mí no me gustan las motos, o me gusta mirarlas nomás, las carreras que son maravillosas. Pero bueno, es decir, en el caso de Ojeda era muy claro. Él tenía que lograr algo que llamara la atención, que la gente lo mirara. Y después que lo mirara, pasar un mensaje. Que en este caso era decir, bueno, mire, soy Ojeda, soy abogado, soy penalista, soy penalista, me recibí en tal lado, trabajo en esto, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ese es el tema también en los debates. Depende de dónde esté uno. Yo recién le comentaba lo de Vázquez. Yo venía adelante, se me venían arrimando, me estaban por ganar, salía a pelear eso, ¿no? Otro puede ocurrirle a la inversa, ¿no? De pronto que lo que quiere es no hagan olas, voy ganando, lo que quiero es salir empatadito tranquilo, porque estoy ganando. Eso le puede ocurrir a alguien que entre a un debate. Entonces, depende mucho de la circunstancia política. Estábamos hablando de Ojeda y de la campaña disruptiva que tuvo Ojeda como candidato del Partido Colorado. ¿Hay alguna cosa que no le gustó de esa campaña? Por ejemplo, el spot que hablaba decía, estamos a un punto de Delgado, estamos a un punto de Delgado. Bueno, quizá fuera un poco triunfalista, ¿no? Ajá. Pero lo que ocurre es lo de siempre. Cuando uno está en la competencia, tiene que generarle la sensación a su equipo de que está en condiciones de ganar a Libertadores. Porque si uno no lo convence a su equipo de que está en condiciones, no va a ganar ni el cuarto de final. Bueno, entonces, personalmente me parecía un poco demasiado triunfalista. Pero lo entiendo, lo explico. De todas maneras, los números del Partido Colorado crecieron. Fueron buenos. Yo diría, a partir de la interna, el Partido Colorado dio un vuelco, ¿no? Hasta la interna llegamos en una gran confusión, como es notorio. Habíamos quedado descabezados después del abrupto alejamiento de Ernesto Talvi. Habíamos mantenido la fachada del partido de la institucionalidad. Me tocó a mí ese periodo como secretario general. Y bueno, mantuvimos, digamos, como decimos, mantuvimos los muebles en su lugar, ¿no? Pero no era otra cosa. Luego yo tomé distancia, salí justamente para empezar a ambientar ya el clima de cambio. Y vino una interna que parecía muy confusa, porque había 6, 7 candidatos, y bueno, y finalmente ocurrió lo que ocurrió. Y a partir de allí, todo ha sido favorable. ¿Por qué? Bueno, porque la irrupción de Ojeda fue extraordinaria, cambió el tono, arrimó juventud, le dio un tono alegre nuevamente, digamos, al partido. La presencia de Robert configuró una fórmula muy complementaria, uno de los 40, otro de apenas de los 50, son dos figuras jóvenes, ambos abogados, uno más vinculado al tema seguridad, otro más vinculado al tema educación, pero ambos personas capaces, brillantes y jóvenes. Entonces el partido ahí quedó muy posicionado desde ese ángulo, con esas dos corrientes que fueron las que aparecieron adelante en la interna. Luego la incorporación de Pedro Bordaberry. Después se incorpora Pedro, que a su vez une a otros grupos, los que no habían entrado en el primero y en el segundo puesto, los unifica y genera otro sublema, digamos así. Y ahí se generan dos corrientes. Bueno, entonces creo que el partido hace una buena elección, está bien posicionado hacia el futuro,
Y bueno, y ahora vendrá otra etapa. Esperemos estar en el gobierno y ser parte de la coalición y para usar una palabra que estos días ha dado lugar, y gobernar. Bueno, justamente le iba a preguntar, ¿se excedió un poco Ojeda al utilizar la palabra cogobierno? No, porque una coalición es un cogobierno. Claro. Entendamos, no. En esta etapa hemos estado gobernando también. Ahora, que por las características de la situación, el presidente Lacalle apareció como un presidente más personal, con una conducción más tradicional, sí es verdad, pero no por eso dejó de ser también un cogobierno. Lo que pasa es que se dieron circunstancias muy parciales, muy particulares. Volvamos antes, perdóneme, a la campaña y a la campaña de Ojeda. En la campaña hubo un momento donde se ensució, digamos, la campaña en sí, y la imagen, se quiso ensuciar la imagen de Ojeda. ¿Usted alguna vez vivió una campaña sucia como candidato a presidente? Sí, muchas veces. ¿Sí? Como candidato, como presidente y como todo. Desgraciadamente en la política se viven cosas de ese tipo, difamaciones, rumores que se largan. Y la viví en tiempos muy lejanos también. Pero nadie se hace cargo cuando suceden esas cosas. No, después nadie se hace cargo. Ahora es mucho peor, porque yo le diría que hace 60 años no es que la política fuera de guante blanco, porque a veces hay una imagen idílica que parece transcurrir como que en otros tiempos éramos unos señores civilizados de galera y bastón que discutíamos en español antiguo. No era así. Y yo lo digo con toda propiedad, porque mi líder, Luis Valdeverres, la figura extraordinaria de la vida política democrática de nuestro país y de la América Latina, bueno, también fue sometido a una campaña de difamaciones muy fuertes en ciertos momentos. Le digo porque yo como joven las sufrí, las tuve que enfrentar, ¿no? O sea, no es que son cosas de ahora. Lo que ahora hay, esa suciedad del anonimato, esa suciedad de las redes, claro, que aparecen por acá, por aquí, por allá, nadie sabe quién es. ¿Lo conoce a Mario Riorda, el asesor político de Orsi de Argentina? No, lo conozco de nombre nomás. De nombre Ajá. sí, de nombre sí. Pero, con esto le quiero decir que en ese momento sí apareció un atisbo de cosas que además revelaba lo poco que había que para tirarle a Andrés. No había nada, a él no le tiraban nada, le hablaban de su divorcio, y bueno, sí, tuvo un divorcio, le hablaban de que una presunta novia o no, con la cual había salido, sí. Bueno, eran todas cosas laterales de gente con la cual circunstancialmente había estado vinculado, o había estado efectivamente vinculado, como el caso de su ex esposa. Todo se desvaneció enseguida por no tener ningún sentido. Era una cosa artificial. ¿Dónde está el vallismo en el Partido Colorado hoy? Ya que hablamos de figuras Mira, el vallismo impregna todo el partido, porque nadie puede desafiar lo que es la concepción ideológica del vallismo. ¿Que puede haber matices? Sí, los hay y los va a haber, siempre los va a haber. Pero el vallismo es fundamentalmente, dentro de la concepción liberal del Partido Colorado, liberal republicana del Partido Colorado, democrática liberal del Partido Colorado. Por eso el Partido Colorado nunca fue socialista, el vallismo nunca fue socialista, pues socialista es lucha de clases y corporativismo, ¿no? El propio don Pepe nunca quiso introducir al partido los sindicatos, porque decía que en aquel momento él, con toda la legislación social, podía haber armado unos sindicatos fenomenales. Sin embargo, no, porque él dice eso no es ético. Nosotros tenemos que representar el interés general. Los sindicatos tienen que representar intereses particulares de cada uno. Por eso, esa es la esencia de la democracia liberal, la representación del ciudadano a través del interés general, no la corporación. Desgraciadamente, en el Frente Amplio hoy hay un predominio muy fuerte de una corporación sindical, que en el caso es una corporación sindical marxista, claramente con una conducción comunista, es un hecho notorio, ¿no, verdad? Abdala, a quien respeto como creyente,
pero yo lo veo como un religioso del marxismo-leninismo. Lo respeto por eso. ¿El PIT-CNT es el brazo gremial del Frente Amplio y el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT? Yo diría que más bien lo segundo que lo primero. Porque en otras épocas fue distinto. Porque cuando estaba Sereñe, cuando estaba Astori, cuando estaba Vázquez, el tema era distinto. Porque con Astori no pasó ninguna de las consignas clásicas que venían no solo del comunismo, sino del socialismo. No pagar la deuda externa, rompemos con el Fondo Monetario, hacemos la reforma agraria, nacionalizar la banca. Nacionalizamos la banca, nacionalizamos todo, ¿no? Ahora quieren nacionalizar la SAFAP, nuestro amigo el Pacha. Bueno, en fin, todo aquello, Astori lo logró enterrar. O sea, Astori tenía fuerza ideológica para parar aquello. Hoy el astorismo no está más en el Frente Amplio. Era la trinchera, digamos. Era una trinchera, una barrera. O sea, que hacía que un partido socialista no avanzara hacia esas concepciones. Hoy no hay barrera. Por eso mismo, fíjese usted que, increíblemente, el PCNT lanza un plebiscito constitucional para incorporar algunos principios constitucionales de legislación social a la Constitución, confiscar el fondo de la SAFAP, y lo quiere hacer por la vía constitucional, ya que no lo pudo hacer por la vía legal. Y eso lo plantea la dirigencia frentista real, ninguna estaba de acuerdo. Los economistas del Frente, encabezados por O'Donnell, todos se horrorizaron, porque dijeron, si nos toca ir al gobierno y arrancamos con esto, estamos perdidos. Pero perdidos por 1000 razones. Primero, porque el país ese día pierde el crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo lanzaron, lo sostuvieron y perdieron. Perdieron claramente, ¿no? 62 es más que 38. Pero ahora resulta que la mayoría no vale. Y ahora el Frente se da vuelta y dice, tenemos que respetar a ese 38-40%. Sí, respetarlo sí, pero no seguirlo. Porque la mayoría del pueblo, y esto es una democracia, dijo no. En consecuencia es no. Si somos demócratas no podemos hablar más de ese tema. Ya está. Esperemos otro gobierno, otro momento histórico. Hoy no tiene sentido porque hay un pronunciamiento categórico. Desconocer eso es desconocer la norma más elemental de la democracia. La gente votó en contra de eso y por suerte lo hizo. Porque en los últimos tiempos, usted recordará que con el propio Mujica hemos estado en muchas instancias nacionales e internacionales hablando del país, hablando de su credibilidad, hablando de su seguridad jurídica, hablando de lo que significa las reglas claras para la inversión y la generación de empleo como consecuencia, etcétera, etcétera. Y le hemos puesto cara a plateas empresariales argentinas, brasileñas, extranjeras. Bueno, después que confisquemos 23.000 millones de dólares de la SAFAP, olvídate, no hay más que le ponga cara a nadie. Bueno, entonces, por suerte, la gente, con prudencia, votó en contra. Pero ahora el Frente, que se siente condicionado por el PCNT, que lo acosa el PCNT, ¿no? Dice que hay que respetar a lo que fue minoría, y no respetar a lo que definió el pueblo como mayoría. Bueno, eso le está revelando, primero, baja convicción democrática, y en segundo lugar, le está demostrando el peso que tiene esas concepciones de tipo socialista, corporativista, que le harían un inmenso daño a nuestro país. ¿Usted cree que Orsi, dentro del Frente Amplio, es un líder? Todavía no lo es, podrá volver a serlo, podrá llegar a serlo. Hoy, al ser el candidato, bueno, lo vemos como líder político. Hoy es el líder político, por algo es el candidato. Ahora, es un liderazgo con permanencia, eso solo lo dice el tiempo. El liderazgo está allí, el tiempo dirá si ese liderazgo se consolida. Lo que sí está claro es que él hoy no parte con una fuerza propia suficiente como para enfrentar esa presión, esa pulseada con el PCNT.
Hoy no la tiene, hoy no la posee. Tanto no la tiene que está a la vista, está a la vista. Dice, hay que respetar al que perdió y no hay que respetar al que ganó. No hay que respetar la tesis que ganó, sino que hay que respetar la tesis que perdió. Bueno, es algo que no resiste el análisis. El MPP tuvo amplia mayoría en el Frente Amplio en la votación. ¿Eso supone un riesgo o no? Yo no diría un riesgo así específico, porque en el MPP hay hoy de todo. Ya no es el MPP de antes. Uh-huh. Ya no estamos... ¿Cómo era el de antes? Y bueno, eran los Tupamaros, de hecho, Uh-huh. de hecho. ¿Los Tupamaros fueron terroristas? Eso no hay ninguna duda, los procedimientos fueron terroristas. Uh-huh. ¿Qué es terrorismo? El terrorismo es un procedimiento. Sembrar el terror. El terrorismo no es una ideología, el terrorismo es un procedimiento. Uh-huh. Es aquel que usa el delito, cuanto más extorsivo, violento, con más eficacia, para generar terror y temor, secuestrar, matar, asaltar. En su tiempo usó métodos terroristas, sin ninguna duda. Como tampoco hay ninguna duda que hubo terrorismo de Estado. Por supuesto. Yo lo que me enojo es cuando muchos historiadores contemporáneos hablan del terrorismo de Estado, está bien, pero no hablan del terrorismo guerrillero que lo hubo previamente. Entonces, ambas cosas son parte de un mismo proceso de violencia política que el país sufrió y que felizmente dejamos atrás. Y que también por eso me felicito de que pudimos hacer la transición que hicimos en paz, que hicimos el cambio en paz, de que los incorporamos a todos, de que habrá costado mucho, sí, en muchos aspectos, sí, de que nos costó a todos mucho, en muchos aspectos, sí, pero hicimos paz. ¿Volvería a liberar a los Tupamaros una vez llegada la democracia, como sucedió en 1985 con su primer gobierno? Sí, señor, porque eso, la prueba está que hubo paz. Lo importante era generar la paz. Y la paz es costosa, la paz es difícil. La paz es difícil. La paz no es algo que sea un producto espontáneo, es un proyecto político. Entonces, bueno, pero el hecho que el MPP hoy sí. Ha ido recogiendo, digamos, una suerte de emoción frentista genérica. Porque cuando mi colega Mujica habla hoy, sintiéndose en el final de su vida, invocando el final de su vida, bueno, habla de la emoción y llega a través de la emoción, no de un razonamiento socialista a mucha gente, ¿no, verdad? ¿Usted cree que utilizó su fragilidad física para yo no digo cautivar? Yo no digo que lo utilizó porque la tiene. Sí. Si no la tuviera, sí. Sí. Si fuera fingida, sí. Sí. Y como le digo hace rato, no es fingida. Ajá. Tiene una enfermedad seria, la está afrontando, y bueno, y habla desde esa condición. Desde la emoción. Entonces, la sola circunstancia hace que todos lo tengamos que mirar, aún para disentir y aún para discutir, desde un clima psicológico especial, digamos, ¿no? ¿Verdad? De modo que, entonces, en el MPP, hoy, en esa mayoría, diría yo, hay eso, y porque además han desaparecido los otros líderes. Fíjese que el socialismo tuvo mucha fuerza, hoy no la tiene. El propio comunismo tuvo líderes de enorme importancia, ¿no? Y hoy los líderes políticos del partido político comunista no son los líderes de antes. Cuando yo empecé a hacer política, y durante muchos años, los líderes del Partido Comunista, el primero era Rodney Arizmendi. El segundo era el ingeniero José Luis Macera, uno de los principales matemáticos del país. La figura de una enorme relieve intelectual. Yo con Arizmendi, y mucha gente no lo ha entendido o lo ha malinterpretado en más de un momento, yo era amigo personal. Y era un caballero. Cuando era así, cuando era hermano, no. Cuando acordamos, cuando nos enfrentamos, ¿no? Pero era un individuo de una gran jerarquía intelectual, tanta, que cuando viene la oleada revolucionaria de la Revolución Cubana en el 59, y Moscú se pone en contra, porque el comunismo ortodoxo no estaba a favor de la guerrilla guevarista, de la guerrilla que llegó hasta nosotros, no estaban de acuerdo. En las famosas olas hay una foto histórica en la cual están todos aplaudiendo, parados a los gritos, a Fidel cuando dijo las
los Andes serán una nueva sierra maestra de la revolución. Bien, y hay dos que están de brazo cruzado, que no aplauden. El embajador de la Unión Soviética y Rodney Arizmendi, el secretario del Partido Comunista Uruguayo, que era ortodoxo de la línea comunista. Bueno, pero digo, no es el caso. Entonces hoy en el Frente Amplio no están esos líderes, como digo, no está un Astori, no está un Vázquez liderando el socialismo. No hay moderados. Y no hay esos líderes. Bien. No hay esos líderes. Entonces, de modo que hay ese gran conglomerado, quizás más emocional que ideológico, que es el MPP. ¿El MPP le interesa más el MPP que el mismo Frente Amplio? ¿Lo siente así? No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero en todo caso, es hoy, no lo veo como una fuerza así orgánica, vertebrada, como era el comunismo, o como es el comunismo todavía, que se articula a través del sindicalismo, etcétera. Yo diría que es algo más disperso, digamos así. ¿Están capacitados en el Frente Amplio? También vamos a hablar del Partido Nacional, de la coalición también, ¿no? ¿Para generar un equipo de gobierno? Bueno, yo no digo que le falte capacidad. Creo que están equivocados en el rumbo. Ese es el tema. El tema no es la capacidad, porque hay gente capaz. ¿Cuál es el rumbo equivocado? Primer rumbo, educación. Hoy estamos en un mundo nuevo. Cambió el mundo. Se terminó la sociedad industrial. Estamos en la sociedad digital. Estamos en un mundo global digital, ¿no? Y están en contra de todo cambio en la educación. No le viene bien nada. Los sindicatos de la enseñanza, especialmente la FENAPIS, es una fuerza reaccionaria y conservadora. Y no hay quien se atreva con ellos. Cuando uno lee los documentos de las asambleas técnicas docentes, se horroriza. Parece un documento de la época del socialismo del año 60, cuando todavía soñaban con la revolución. Y no se trata de formar ciudadanos para esta civilización, sino ciudadanos críticos, ciudadanos para otra sociedad distinta, ¿no? Entonces, uno lee eso y dice, ¿y esto qué es? Entonces, ahí vemos un rumbo, pero profundamente equivocado, ¿no? ¿Verdad? Y eso es la educación. ¿Qué le parece? Es el punto 1 hoy. ¿La seguridad es el otro punto? La seguridad lo es porque primero, ahí sí, no creo que tengan gente capacitada, porque lo mostraron. El equipo que inicialmente mostró Orsi era el mismo equipo que fracasó. El que empezó con 9.000 rapiñas y terminó con 30.000 rapiñas. Estos son hechos objetivos. Después podemos discutir cuánto mejor, cuánto no. Pero el hecho es que cuando entró al frente había 9.000 rapiñas, el año que se fueron había 30.000 rapiñas. Hoy hay 22.000 rapiñas. Son muchas, sí, pero son bastante menos. Entonces, ese equipo que bajó los brazos en cierto momento... Estando en el gobierno. Lo recuerdo bien. La Llera, que es un viejo policía, a quien respeto, a quien conozco, yo recuerdo cuando dijo... Estamos en la anomia, las leyes no se cumplen, vamos camino a El Salvador. Está publicado, lo dijo él. Era la figura máxima de la policía, reconociendo que estaban derrotados. Bueno, yo siento que hoy la policía no está derrotada. Vamos a entendernos. Todos los días leo que hay una aprehensión de cocaína, todos los días veo que hay un golpe al narcotráfico. No sé cuánta eficacia global tenemos, pero todos los días veo que hay alguna acción represiva exitosa. Es decir, se está dando la batalla. Lo que está claro es que el Frente, cuando la dio, la perdió. Y yo no veo una reacción, no veo otra gente con capacidad de hacerlo y otra mentalidad, a tal punto de que el propio programa del Frente habla de nuevo de la desprisionalización. Bueno, es un neologismo una locura, bastante difícil. O sea, hay que entender mucho. Desprisionalización, es una palabra, sacar la prisión. Volvemos a la misma teoría poética, de que vamos a resolver el delito con discursos, con amados los unos a los otros. Romantizando la delincuencia. Entonces, es un punto clave también. Y yo no veo ni equipo ni rumbo.
en ese tema. Y eso me parece muy relevante. Entonces, estamos hablando de temas centrales: educación, seguridad. Vamos a economía. La economía, los economistas del frente, uno lo oye a O'Donnell, bueno, viene de una consultora, digamos, que está digamos, en el epicentro de nuestro modesto capitalismo uruguayo, digamos, sí, ¿no? Muy bien. Y es un técnico muy respetable. Bueno, fue el primero que salió enseguida a cuestionar lo del plebiscito constitucional sobre seguridad social. Bueno, cuando un partido tiene dudas sobre eso, y sigue teniendo dudas, y la sigue teniendo aún después de un plebiscito en que la gente le dijo que no, está poniendo en riesgo todo el equilibrio económico, porque si vamos a introducirnos de nuevo en un camino de esa naturaleza, parecido a ese, porque el programa del Frente sigue lo de la eliminación de la SAFAP, y si vamos a algo de ese tipo o parecido a eso, no solo desafiando un plebiscito constitucional, estamos generando una situación económica muy compleja, porque eso nos lleva a aumentar un déficit que ya tenemos. Entendamos, no, el Estado uruguayo tiene déficit. El Estado uruguayo debe hoy el 35% de su PBI. Esa es su deuda, es manejable, está bien, pero no la puede seguir aumentando, ¿no? Y si tenemos un 4% del PBI de déficit, bueno, no lo podemos seguir aumentando, porque eso nos va a generar una imposibilidad de atender los otros objetivos sociales fundamentales, porque el Estado uruguayo es un Estado social. Ese es el vallismo que hablamos hace un rato, la herencia del vallismo, el 80% del gasto del Estado es el gasto social. Bueno, entonces, si nos metemos en ese camino, yo creo que van a estar comprometiendo toda su política económica. Y ahí entonces hay un tercer factor, la economía, que más allá de las buenas líneas que trata de dar O'Donnell y de las buenas líneas que trató de dar Orsi en Buenos Aires a los empresarios, explicándoles a eso iba, ¿no? Que acá no se cambia nada. Claro, a eso iba. Perdón. Orsi en Buenos Aires dice que el país tiene una estabilidad, tiene un crecimiento, tiene más trabajo, tiene el salario real más alto. Entonces, ¿cómo se explica que para los empresarios en Buenos Aires tiene un speech diciendo que el país está bien? Cuando vine acá al Uruguay dice... el país se cae a pedazos. Exacto. Como decía, ahora sí, ya no lo dice. Sí. Y el gobierno fracasó, también decía. El gobierno fracasó, que también lo decía y ahora ya no lo dice más, porque se dio cuenta que por ahí no iba el camino. Entonces, lo que estoy diciendo es que todo esto puede comprometer eso que ha sido la línea que han definido hacia el exterior y que hacia el interior tiene estos enormes signos de interrogación por ese peso de estas concepciones, llamémosle socialistas, corporativistas, marxistas o como queramos llamarle, que sostiene todavía ese sindicalismo uruguayo que todos los 1 de mayo lo vemos con los delegados del totalitarismo cubano, como si todavía fuera una esperanza de algo y no el testimonio dramático de uno de los fracasos más grandes de la historia. Porque si ha habido un fracaso histórico, desgraciadamente es en lo que ha terminado la Revolución Cubana. Bueno, y vemos el delegado cubano, y vemos el delegado venezolano, y hemos visto al compañero Abdala arrobado con Maduro, hablando del valor que tiene. Bueno, entonces creo que esto, sin duda, en lo económico, pone serias dudas. Y yo no creo que si mañana un O'Donnell estuviera en el Ministerio de Economía, se va a pasar al marxismo. Lo que digo que no va a poder gobernar con claridad, que va a tener que andar zigzagueando, esquivando bultos, yendo para aquí, yendo para allá, para contemplar a uno, para contemplar a otro. Es una palabra sin la claridad necesaria para poder atraer inversión y generar empleo, como se ha hecho en estos años. Estamos con Julio María Sanguinetti, 2 veces presidente, gran hincha aurinegro. Presidente honorario. Presidente honorario de... Respete eso. Perdóneme. Nada menos. Perdón.
Voy a hacerle una pregunta antes de irnos a la pausa. Es una pregunta de las más difíciles que va a tener que responder y que seguramente debe No ser lo creo. una de las No lo creo. preguntas más difíciles en la historia de su carrera política. ¿Usted qué prefiere? ¿Ver a Peñarol campeón de la Libertadores o que la coalición gane el 24? Eso es muy claro. Para mí es muy claro. Yo quiero que la coalición gane. Y en eso muy claro. No confundo una cosa con la otra. Porque la derrota de la coalición es por 5 años un gobierno que creo que no es el mejor para el país y sus consecuencias van más allá. En cambio, la Libertadores la volvemos a jugar el año que viene con la misma esperanza de ahora. ¡Pausa! El presidente Julio María Sanguinetti en Malos Pensamientos. Una segunda vez tampoco es fácil, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Y acá estamos vivos, por lo menos. Pero bueno, fueron 2 periodos muy distintos. Porque el primero fue la transición, Sí. ¿no? El tema era restablecer la vida política, los hábitos de comportamiento, los funcionamientos institucionales normales. ¿Cómo se respiraba libertad a partir del 1 de marzo? Bueno, pero hay que cuidarla. Del 85. Había que cuidarla Uh-huh. y había muchas acechanzas y temores que ahora parecen que no existían. Uh-huh. Todos sabemos que había medio ejército enfurruñado y una buena parte deseando que fracasáramos o que patináramos. También sabíamos o no sabíamos qué podía pasar con todos estos movimientos guerrilleros, pseudo-guerrilleros o radicales que todavía existían. En fin, todo lo que sabemos, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, esa fue la prioridad de aquellos años. La segunda ya fue distinta. Porque la segunda fue reformas. Uh-huh. Reforma de la seguridad social, la gran reforma de la educación que hicimos entonces, la gran reforma, bueno, la seguridad social, la SAFAP y todo eso, fue en aquel momento también. En fin, hubo grandes, el sistema electoral, la doble vuelta, todo aquello aparece en el segundo gobierno nuestro. O sea que hubo muchos cambios muy importantes, algunos que venían ya de la primera, como la forestación, que fue fundamental, o la zona franca, que fueron las 2 grandes áreas de expansión económica del país. De modo que, bueno, esa es la parte, digamos, que a uno le tranquiliza la conciencia de decir, bueno, hemos dejado algunas cosas. Y en esas en esos 2 gobiernos que le ha tocado vivir en del 85 al 90 y del 95 al 2000, ha conocido a grandes figuras del mundo en enormes, la política. Enormes. Hagamos un top 3 de las grandes figuras que ha conocido, con los que ha tenido quizás alguna historia que sería linda compartir. Bueno, hay muchas. Como importancia, Sí. yo no creo que nadie sea más importante que Deng Xiaoping, el líder chino, porque Sí. ese cambió el mundo. Ajá. Conocí mucho a Gorbachev, sí. Todos pensamos que Gorbachev era el que iba a cambiar el mundo, y no lo cambió. En cambio lo cambió el chino, que transformó totalmente los equilibrios mundiales cuando llevó a China, digamos, a la economía de mercado, ¿no? Entendió que ese era el cambio. Era un individuo extraordinario, era pequeñito, chiquito, muy chiquito, tenía una salivadera adelante y fumaba todo el tiempo, ¿no? Y uno le hacía una pregunta, seguro se traducía, y él pensaba, reflexivo, largaba el humo y iba contestando en sentencias. Y yo me acuerdo que le pregunté, le digo, ¿cómo ve a Gorbachev? Uh-huh. Entonces pensó un rato y me dijo, está muerto y no se da cuenta. Entonces le pregunté al traductor, le digo, ¿pero me está hablando de que...? Sí, él está diciendo que
está fracasado y que no advierte su fracaso, que no se da cuenta. Bueno, obviamente le pregunté por qué. Y me dijo, mire, ¿por qué él cree que se puede hacer la reforma política y la reforma económica a la vez? Y no se puede. Acá vamos a hacer la reforma económica, vamos a tratar de que el país cambie, de que el país llegue al año 2000 sin hambre, que en el 2030 seamos un país de ingreso medio, y ahí habrá que discutir el tema político de cuánto compatible es el socialismo con la economía de mercado. Muy inteligente. Bueno, por eso digo, cambió el mundo. El otro fracasó y terminó en un gobierno de los aires, porque Putin es el retorno a los aires. Y en cambio este otro transformó China en una gigantesca potencia y además sin haber ocupado nunca el gobierno, porque Deng nunca fue ni primer ministro ni ministro de nada, era presidente de la Comisión Militar. Él manejó el ejército y desde allí hizo el cambio. Entonces, esa es una figura enorme, enorme. Otra figura enorme fue el Papa, Juan Pablo II. Otra figura enorme, ¿no? Fundamental, a su vez, en la caída del comunismo en Europa del Este. Y luego están los de nuestro barrio, digamos, los del barrio democrático, que eran extraordinarios. Yo tuve la suerte que conviví con Felipe González, con el cual hicimos una amistad familiar hasta el día de hoy. Conviví con Andreotti en Italia, y con Craxi en Italia, conviví con Mitterrand, con Mitterrand y Chirac, los dos, en Francia, la Thatcher en Inglaterra. Entonces, imagínese la gente con la cual en su momento nos tocó, digamos, compartir historias. Compartir y la historia del mundo. Un gran cambio de historia, porque era la salida. Salíamos de la Guerra Fría, salíamos de la guerra y de la Guerra Fría para entrar en el fenómeno global. Que hoy estamos en otra etapa de la globalización, porque hemos pasado ya la etapa de oro de la globalización y hemos entrado en este extraño momento, en el cual estamos viviendo dos guerras, locales e internacionales a la vez, porque su repercusión no es solo local, ni la del Medio Oriente, ni la de Rusia. Estamos viviendo a su vez una ola populista fuerte, más a la izquierda, más a la derecha, pero populista. ¿Qué quiere decir populista? Que detrás de la fachada de la democracia, ejercen líderes poco respetuosos de la forma democrática. ¿Pedro Sánchez es uno de ellos? No tanto, porque Pedro Sánchez está en un sistema parlamentarista. Ajá. Y en consecuencia el poder es muy limitado. En cualquier momento puede caer. ¿Petro es uno de ellos? Petro sí, sin ninguna duda. Es típico populista de izquierda, como populista a la derecha, hablamos Bolsonaro. Son populistas. Son populistas por su metodología, porque actúan dentro de la democracia, sí, pero poniéndola al límite, agrediendo a veces sus instituciones. El propio Trump, que acaba de ganar. Sí. Decisión que todos tenemos que respetar. Y Trump tiene luces y sombras. Que es un líder populista, a mi juicio no hay duda. ¿Por qué? Porque si bien está apoyado en la institucionalidad democrática, no actúa con respeto para ella. No respeta la justicia, no respeta la prensa, no respeta el Parlamento. El famoso episodio del 6 de enero de hace 4 años. Yo diría, el Capitolio. El Capitolio es un poco revelador de ese irrespeto. Eso es lo que caracteriza a un populista. Ahora, ¿eso hizo de Estados Unidos un país populista? No, porque la institucionalidad democrática es muy fuerte. Y ni aún un líder populista como Trump ha podido tergiversar la democracia o derrumbarla, digamos. La pone al límite, la pone en tensión, la pone ahí. Y él mismo, como gobernante, tiene luces y sombras, ¿no? ¿Milei es populista? Milei es populista también, sin ninguna duda, también es populista. Lo estamos viendo. Ataca a la prensa, ataca a la justicia, no respeta las instituciones,
ataca a toda la dirigencia política al barrer, sin discriminación, no respeta a los adversarios, tiene todas las características de un líder populista. Ahora, eso no quiere decir que uno no desee que le vaya bien, al revés. Yo todos los días prendo velas para que le vaya bien a Milei, por supuesto, porque si le va bien a él, le va bien a la Argentina, a la cual queremos, y nos va bien a nosotros, que somos los socios, ni hablar que sí. Y porque además creo que también le va bien, de algún modo, a los valores de la economía de mercado frente a esa cosa extraña que fue el kirchnerismo. Que fue una especie de capitalismo de Estado. El populismo con mayúsculas también ahí. Populismo, ahí un populismo subido, porque también, todo al margen de las normas, agrediendo todo el tiempo, y por eso mismo la doctora Kirchner enfrenta hoy tantos juicios y tantas situaciones, y abuso de poder de todo tipo, pero además un mal gobierno. Porque el populismo es un método, no es una ideología. Por eso puede ser a la izquierda o a la derecha. Es un método para llegar al poder explotando emociones, explotando prejuicios. El populista explota prejuicios siempre, a un lado o al otro, pero los explota. ¿Uruguay está cubierto, digamos, en ese sentido? ¿Estamos lejos de tener un gobierno populista? Yo creo que sí. Gobierno populista estamos lejos porque el país tiene partidos políticos. Y mientras tengamos partidos políticos como los que tenemos, estamos lejos de eso. Ahora, no estamos inmunes de procesos de desestabilización ideológica, no estamos inmunes. Nadie está inmune. Hemos tenido brote de antisemitismo, por ejemplo, en un país con la tradición profundamente liberal democrática de este país. Yo me formé en esa tradición, la tengo en los glóbulos rojos y en los glóbulos blancos. En todos los glóbulos. Es decir, nos formamos en ese país, ¿no? Bueno, en el país que salía que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué recuerda de ese Uruguay del año 45? Todo recuerdo. Empiezo antes. A ver. Del diciembre del 39, yo estaba cumpliendo 4 años y estaba el Graf Spee ahí. El Graf Spee, el acorazado alemán. Pasando por el cielo montevideano. El acorazado alemán. El acorazado alemán que venía a librar la batalla de Punta del Este frente a 3 barcos ingleses, el Ajax, el Exeter y el Aquiles, que fue una batalla enorme, de importancia, no por el tamaño, porque en realidad era un acorazado alemán contra 3 cruceros ingleses. Pero es la primera batalla de un acorazado alemán que nos venía dando una paliza tremenda, había hundido 9 barcos. Y ahí hubo una estrategia maravillosa. Y no habíamos ganado una batalla, los aliados. Entonces, ese fue el valor. Por eso hay una audición de radio de Churchill. Yo la escuché hace poco, está en la BBC. Una audición de radio con la voz de Churchill, diciendo, desde Montevideo nos llegan noticias de un éxito, y él hablando de la batalla del Río de la Plata, porque es la primera. La gente fue hasta la Rambla a ver el hundimiento del Graf Spee, ¿no? Totalmente. Yo fui con mi familia era muy militante por la democracia, y fuimos, recuerdo muy bien a papá, y recuerdo que llegamos, estábamos los chiquilines ahí jugando en la vereda, y bajó papá corriendo las escaleras, vamos a la Rambla que volaron al Graf Spee. Bueno, entonces, uno vivió eso, lo vivió, sin ninguna duda. Entonces, por eso mismo, está atento a lo que son los prejuicios, ¿no? Está atento a lo que se dice. Y hoy estamos viviendo una oleada compleja de antisemitismo muy rara. También en Uruguay. También en Uruguay, porque son episodios, sí, que felizmente ha habido reacción. Lo vimos con el profesor Petorowski, por ejemplo. Sí, nosotros lo invitamos a la Casa del Partido, tuvimos una hermosa charla. Lo había contratado la universidad para un curso, y un grupo de estudiantes le hizo un boicot. ¿Por qué? Porque era sionista. Lo cancelaron. ¿Y qué es sionista? Sionista es partidario que existe Israel. Yo también soy sionista. Yo también soy sionista. Bueno, yo también. Soy uruguayo, pero soy sionista porque creo que es bueno que exista un Estado de Israel. Muy bien. También creo que es bueno que exista un Estado palestino, como se creó en su momento, en el año 48. Exacto. Entonces
tenemos esos rebrotes. Ahora, el Y uno antisemitismo... dice, pero ha cambiado. Sí. Porque ahora el antisemitismo es de izquierda. Claro, a Estamos eso viviendo iba. una cosa rarísima. Era de derecha antes. ¿Pero cómo? Era el nazismo. Era el símbolo de la reacción. Claro. Porque era el nazismo. Era el nazismo. Lo que pasa es que en la persecución judía se anotó el nazismo y se anotó el comunismo después también, ¿eh? Entendamos, no. También el comunismo. Porque al principio no. Todo que era judío. Y hubo muchos judíos en el inicio de la Revolución de octubre. Pero después vino la otra oleada con Stalin. Y cambió completamente con el nacionalismo ruso. Pero luego, entonces lo que estoy diciendo es que hoy es muy curioso. Porque uno ve esas chicas jóvenes, ¿no? Con las banderitas palestinas. Y uno las mira y digo, pero si estuvieras allá, o si gobernaran los palestinos, o vivieras en un país donde gobiernan estos palestinos de Hamás, vos estarías en la cocina lavando platos y nada más que eso. No tendrías voz, no tendrías personalidad, porque eso representa Hamás y esos movimientos, lo más reaccionario que puede existir, lo más antifeminista, lo más antihumanista, lo más antilibertades públicas que puede existir. Entonces, bueno, sí, pero que Israel cometió errores. Sí, cómo no. ¿Qué error no comete? Y basta vos mirar la prensa israelí para saber de qué modo, como es una democracia, todo el mundo discute. Y por supuesto que Netanyahu tiene una oposición fuerte y le cuestionan muchas cosas. Y adentro del gobierno acaba de pelearse con su ministro de Defensa. Sí, porque es una democracia, la única democracia que hay en esa región. Entonces, vamos a distinguir el gobierno de Netanyahu de los intereses y los valores permanentes que representa Israel, que son los valores de Occidente, que son los valores que representan nuestra civilización. Yo titulé un libro que escribí hace algunos años, La trinchera de Occidente, en que junté textos míos de 40 años sobre el tema Israel y sobre el tema antisemitismo y antijudaísmo, precisamente, y lo titulé así porque siento eso. Esta no es solo una batalla política, es una batalla de valores. Es una batalla de valores que además se viene librando desde hace siglos y siglos. Es la barbarie contra la civilización. Y además un tipo de barbarie, ¿no? Porque si uno mira la película 300, y yo les recomiendo a algunos que busquen en internet, que pongan Pérez Reverte, película 300. Pongan esto, Pérez Reverte, película 300. Y van a leer un artículo de Pérez Reverte en el cual comenta la película. Y dice, no la he visto todavía. Dice en aquellos años, cuando salió la película hace muchos años. No la he visto todavía. Pero oigo todo el coro de los que se quejan de que es occidentalista y de que no respeta fundamentalmente a los medos, que son los persas, que son los del Irán hoy, digamos, ¿no? Y que al rey no lo ubica con el respeto debido. Y entonces él alude y dice, señores, habla de lo que eran aquellos soldados espartanos que fueron en las Termópilas a dar la batalla, y dice, esos 300 murieron, sí, y porque esos 300 murieron, arriba de 100.000 cadáveres, de los 300 de ellos y de los 100.000 medos que estaban allí, por eso pudo salvarse la democracia ateniense. Y por eso hubo Parlamento Europeo, y por eso hubo Revolución Francesa, y por eso dice Pérez Reverte, mi hija puede caminar libre y mi hija no está sometida a la policía del pensamiento ni a la ablación del clítoris. Y dice, señores, esos 300 eran los nuestros, imbéciles, eran los nuestros. Entonces, digo, recomiendo ese artículo porque hay que entender los valores que representa una cosa y la otra. Ahora, eso no quiere decir que Netanyahu no se haya equivocado, no quiere decir que incluso algunos poblamientos de Cisjordania que hizo estén equivocados. Yo los he criticado, pero hoy está en juego otra cosa. Uno lucha por la sobrevivencia, el otro sigue diciendo que no debe existir, porque ese es el tema. Que es la tregua, sí, fantástico. ¿Y los rehenes?
porque si jamás se entrega a los rehenes, la tregua se hacía en el minuto. Hoy, hace una semana, hace un mes o hace 2 meses. Si no se ha hecho porque no quieren, porque retienen los rehenes. Entonces, no podemos tergiversar tanto las cosas, mirarlas con serenidad, con objetividad. Todos queremos la paz, todos queremos la paz. El pueblo palestino tiene derecho a vivir, pero el primero que se tiene que liberar es de Hamás, porque hoy está sometido a la tiranía de un movimiento terrorista y reaccionario, vuelvo a decir, donde la mujer no existe, y sépanlo, y lo digo con todas las letras para que se entienda. Eso es Hamás, la expresión más radical de un movimiento radical musulmán que ni siquiera representa, por cierto, a lo que podía ser la mayoría de ese mundo. Porque entendamos, no. ¿Por qué se desató esta guerra? Se desató cuando Israel, además de su acuerdo con Egipto y su acuerdo con Jordania de paz, que están sólidos. Están sólidos y quietos, ¿no? Porque la guerra no está Egipto, no está Jordania. Tampoco Bahrein ni Marruecos. Tampoco está Bahrein, tampoco está Marruecos, tampoco está Emiratos Árabes, porque habían hecho el acuerdo de Abraham. Y entonces, ¿cuándo que se desata esto? Cuando se iniciaba una conversación con Arabia Saudita, que es el otro polo del mundo musulmán, el que enfrenta, digamos, a Teherán, ¿no? Sunitas y chiitas, que son como los católicos y los protestantes en su tiempo, para que se entienda. Sí. Bien. Y entonces, en ese momento, entonces, Irán lanza a sus brazos terroristas para cortar el diálogo, para que Israel no pudiera seguir avanzando en ese proceso de paz que venía haciendo. Y ahí se desata, hace ya un año largo, este conflicto, que estamos todos deseando que termine. Pero que todo termine como debe terminar. Con la liberación de los rehenes. La liberación de los rehenes, la famosa frontera segura y el reconocimiento de Israel. Que no siga gobernando la Palestina y la Cisjordania, un gobierno que no reconozca la existencia del otro, que siga diciendo que no debe existir, porque eso hace inviable todo diálogo. Entonces, lo que aspiramos es a eso, a que haya un gobierno sensato, todo lo árabe y todo lo musulmán que se quiera, todo lo palestino que se quiera, pero que respete la existencia del otro, nada más, ni nada menos. Decíamos que el antisemitismo era de derecha en otra época, hoy el antisemitismo es de izquierda. ¿Usted cree que en nuestro país, a la izquierda de nuestro país, le cuesta hablar de esto? Le cuesta. A alguna izquierda le cuesta, a otra no, porque no toda nuestra izquierda podemos calificarla de dudosa en la democracia, pero hay un sector que sí le cuesta. Y le cuesta por muchas cosas. ¿Por qué? Primero, por su tradicional antiyanquismo. Son tan viejos y antiguos muchos que todavía siguen en la Guerra Fría. Fuera yanquis. Fuera yanquis, yankee go home, como escribía en una época, ¿no verdad? Entonces, todo lo que está del lado de Estados Unidos ya es malo per se. Pese a que Estados Unidos sea la democracia que es, con todos sus defectos y virtudes, pero la primera gran república democrática del mundo, la que enfrentó al nazismo, ¿no? La que estuvo siempre al lado de los valores, con todos los inconvenientes, que ejerció, sí, en su momento, actos imperialistas en América Latina, sí, pero que están en el pasado ya, ¿no? Porque todo eso ha sido superado en las últimas décadas, digamos así, por gobiernos norteamericanos respetuosos de los valores de todos los países de Occidente, de América Latina y del derecho internacional. Entonces, hay un antiyanquismo que los lleva casi automáticamente a decir, los yanquis están de este lado, es el mundo capitalista, yo soy socialista y en consecuencia estoy en contra de esto. Israel es el mundo capitalista del mundo. Entonces, ahí les cuesta entender, como si el mundo no fuera, porque la palabra capitalista se usa con una connotación peyorativa. Y podemos sacarla, yo le llamo economía de mercado para quitar ese ingrediente, esa carga política que despierta, que parece que convoca a todos los males. Bueno, entonces, sí, les cuesta por eso, por el antiyanquismo, les cuesta porque siguen soñando con el mundo socialista, les cuesta, fracasado, les cuesta
por lo de Cuba, le cuesta por lo de Venezuela, le cuesta porque todo aquel que está enfrente a Estados Unidos le parece que es bueno. Por eso les ha costado tanto asumir la dictadura venezolana como dictadura. Y muy a regañadientes están aceptando de que eso es una dictadura. ¿Y por qué? Bueno, porque está contra Estados Unidos. Entonces Venezuela es buena por eso. Basta estar en contra de Estados Unidos para ser bueno y ser demócrata. No, no es así. No es así. Para ser demócrata tiene que haber elecciones como hubo ayer en Estados Unidos. Bueno, hubo un observador uruguayo del Partido Comunista que dijo que el sistema electoral de Venezuela es mucho mejor que el uruguayo. Fue el mejor chiste del año. Sí, sí. Sí, el mejor bueno, chiste. el MLN también celebró Por eso. El acto electoral de Venezuela. Es verdad. Es increíble. Increíble. Porque objetivamente fue tan grosera la falsificación, tan grosera. Las famosas actas que nunca aparecieron, porque ni por vergüenza falsificaron unas actas para mostrar, ni por vergüenza, ¿la verdad? El centro Carter, que es insospechable de una corriente de derecha, analizó específicamente, prolijamente, acta por acta, las que tenía la oposición, vio su legitimidad y demostró de modo cabal y total lo que era el fraude electoral. O sea, nadie puede discutir. Ahora Maduro está enojadísimo con Lula, porque también ha osado decirle, señor, usted nos mostró un acta, Claro. ¿no? Entonces, bueno, Lula podemos tener concordancia, discrepancia, pero es un gobernante demócrata, lo ha sido, ¿no? Muy bien, un día fue preso, se bancó la prisión, volvió a la lucha política, está allí, es un gobierno democrático. Bueno, ahora dice que es un agente de la CIA. Maduro, Acá, dices. dijo Maduro Sí. públicamente, es increíble. Lula, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque le dijo, señor, usted no tiene elecciones legítimas. Entonces, eso es lo que le pasa a la izquierda uruguaya. Está atada a esos prejuicios, y por eso es una izquierda antigua, por eso es un movimiento antiguo, por eso no entiende la necesidad de cambiar la educación, de cambiar la economía, de acentuar cada vez más los valores de modernidad, de mejorar la productividad, de acentuar la innovación, de premiar la innovación, de lograr justamente que nuestra economía de mercado o capitalista, si les gusta, funcione, porque solo así vamos a generar riqueza y no vamos a distribuir la riqueza que no existe, ¿no? Porque esto tiene que ser así. El país ha logrado lo que ha logrado creciendo económicamente. Y solo así es como los países crecen y solo así es como los programas sociales se asientan. ¿Sanguinetti nunca se cortó las cejas? Muchos peluqueros me lo han intentado. Le pido, por favor. No. Sí. Más de una- Nunca más de una- se dejó recortar. No. Pero le es- cae el pelo así. pero se me cae la cédula de identidad. Sí. Es mi cédula de identidad. Está perfecto. Sin las cejas estoy frito. No existo. Dejo de ser yo mismo. Hablando de ser usted mismo, ¿se viene la noche de los museos y la noche de las librerías? La noche en las librerías, sí, mañana de noche yo voy a estar en la librería El Virrey. ¿Pero a qué hora? A las 8 de la noche. Pero no Así que para, si Sanguinetti. quiere estar allí, vaya, que por lo menos de repente si compra un libro se lo firmo y de repente hasta se lo regalo. En la librería del Virrey va a estar. En la calle 21 de septiembre, sí. Es una noche, es una Memorias de una pasión, memoria de una pasión que es mi pasión por el arte. que habla del arte, no de la política ni del fútbol. No, es otra pasión. Es otra pasión. Que algunas compartimos, ¿no? Porque, por ejemplo, Cleber Lara, que es un gran pintor, Sí. que allí aparece también y dice, bueno, compartimos las pasiones, ¿no? ¿Verdad? La del arte y la de Peñarol. Bueno, es mi mirada, mi actividad en ese territorio. Muy bien. Mañana entonces en la librería del Virrey, Sanguinetti a las 8 de la noche, que no para. Te habla de arte, te habla de política, te habla del mundo, te habla de Peñarol, te habla del fútbol. Ahora, quiero detenerme en algo interesante que usted comentó en el bloque anterior. Usted se jugó una parada importante al traer a Batalla en su fórmula electoral, ¿verdad? Recordemos que Batalla nació ballista, se fue al Frente Amplio y usted lo trajo de nuevo para incorporarlo a su fórmula. ¿Es así? Es verdad.
Bien, ¿usted siente que Delgado también se jugó una parada muy grande al traer a Ripoll? Sin duda se la jugó, pero es una parada distinta. A ver. Porque, primero, Hugo Batalla era una figura política con una larga trayectoria. La mayor parte de su trayectoria era en el vallismo, donde había nacido. Sí. Luego él, junto a Michelini y otros vallistas, el propio Sereñi, fueron fundadores del Frente Amplio en aquel momento, en que pretendieron organizar una gran coalición socialdemocrática, ¿no? Y ellos aportaban, digamos, la visión que traían del vallismo, una visión democrática liberal. No eran marxistas, para ser claro, digamos. Nunca fueron marxistas, ni Michelini, ni Sereñi, ni Batalla. Eran vallistas. Sí, ¿usted quiere a la izquierda? En el sentido común o usual de la palabra, sí. Y entonces, luego él se había separado ya del Frente Amplio. Cuando se incorporan los Tupamaros y todo eso, él se separa. ¿No se acuerda que en la 99 se va del Frente Amplio? O sea que era un movimiento independiente. Y ahí entonces lo invitamos para justamente recuperar ese aliento vallista que sentimos que efectivamente logramos, porque con él pudimos hacer las escuelas de tiempo completo, pudimos hacer los centros de formación docente en todo el interior del país, pudimos completar las preescolares, pudimos desarrollar los centros CAIF que habíamos iniciado en nuestra primera presidencia. ¿Y usted cree que esa fórmula que hoy tiene la coalición de Delgado con Ripoll es muy distinta porque Ripoll no representa esa historia, digamos. Por supuesto. Es otra cosa. Pero puede llegar a traer un montón de gente que desde el punto de vista de la izquierda... no lo sé. Ajá. Eso no lo sé. Ha dado lugar a debates, sí, adentro del Partido Nacional, pero es una persona con mucha capacidad dialéctica, sí. Sin ninguna duda, coraje tiene y palabra también tiene. De modo que algo tiene que haber aportado. El presidente de la República va a terminar con un 50% de aprobación. ¿Cómo puede ser que el presidente de la República tenga un 50% y la elección sea parejísima? Habiendo tenido un gobierno con buenas luces, ¿no? Bueno, para empezar hay cosas que tenemos que entender. Primero, que no es automática esa traslación. En segundo lugar, que también las famosas encuestas se equivocaron feo, una vez más. Lo tienen que reconocer objetivamente. Porque todas, salvo la de Botinelli, según creo, todas estaban dando una mayoría del frente a la coalición republicana. Quiere decir que había una subvaluación. Ahora, cuando la coalición republicana vuelve a tener mayoría, quiere decir que estamos en el mismo espectro. Como recién decíamos, no olvidemos que la coalición gana la segunda vuelta con un 1,5 de ventaja, la ratifica un año después en la LUC, la ratifica ahora y la va a volver a ratificar, a mi juicio, en la próxima segunda vuelta. De modo que me parece que hay esa siempre discordancia que se da en las encuestas, que a mi juicio obedece a que no se interpreta bien el que no contesta la encuesta. Porque hay mucha gente que no contesta la encuesta y que el encuestador no le llega a él. Entonces, de ahí esas distorsiones. Por eso mismo, entre otros factores, es que soy optimista. Porque por alguna causa, sumada a la coalición republicana, da 4 puntos más que el Frente, y por alguna causa no hay una voluntad de cambio como viera Argentina o algo parecido, y hay una buena opinión sobre la situación económica del país en términos generales y sobre la labor del gobierno. De modo que, por eso mismo, creo que esto va a continuar y que vamos a poder no solo renovar esto, sino poder ensayar, digamos así, la profundización de los cambios que hemos estado mencionando hace un ratito. Por ejemplo, si tenemos que buscar un acierto de este gobierno y algo que está en el debe de este gobierno de la coalición gobernada, llevada adelante por Luis Lacalle Pou, ¿qué puede señalar? Mire, los aciertos son muchos, pero creo que el mayor acierto ha sido el manejo de la pandemia.
¿Por qué? Porque había habido un cambio de gobierno. Entraba un presidente joven y sin experiencia. Y a la semana se encuentra con una bomba absolutamente inesperada, algo inédito. Fíjese lo que acaba de pasar en España con algo inédito, que fue una cosa de otro tipo, sí, fue una catástrofe, en ese caso climática. Y no se supo reaccionar a tiempo y mire el lío en que está hoy sumergido España porque no se supo reaccionar a tiempo, porque no es fácil reaccionar a tiempo y con claridad frente a algo inesperado. Y ahí nuestro gobierno reacciona bien y nuestro presidente ahí, como yo le digo a él, ahí dejaste de ser el Cuquito de la calle, pasaste a ser la calle Pou. Y ahí dejaste de ser un candidato exitoso para ser un señor presidente. Es muy difícil eso. Alguien que se encuentra con algo inesperado totalmente. A pocos días, a la semana. A la semana, un tsunami. Sí. Tenés que enterrar tu manual, tirar al diablo tu programa y salir a enfrentar algo para el cual nadie estaba preparado. Bueno, yo creo que ese es el acierto mayor. A partir de lo cual creo que hubo un muy buen gobierno, ¿no? Porque creo que se manejó bien el tema de educación, el tema de seguridad social, se encararon los temas que había que encarar. La LUC fue algo también que... La LUC fue muy importante, la infraestructura fue muy importante. Fíjese lo que pasó con la LUC y la Antel, por ejemplo. Que iba a ocurrir una catástrofe con Antel. Se fundía la Antel. Una vez más se fundía la Antel. Y resulta que Antel ganó más que nunca y los usuarios pagamos 30% menos de lo que estábamos pagando antes. Lo que ocurrió, se amplió el mercado, hay más clientes de Antel, y más clientes de las demás telefónicas, y más clientes de todo. Es decir, yo creo que los aciertos fueron muchos, y por eso mismo se logró que luego de la catástrofe de la pandemia, y lo incluyo en el mismo rubro, se logró una protección social suficiente, se enfrentaron con claridad los déficits. Como sabemos, se duplicaron las asignaciones familiares, etcétera, 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 etcétera. Y luego se recuperó el empleo. Hoy tenemos más empleo que en el 2019 y tenemos un salario real mejor que en el 2019, habiendo atravesado esta catástrofe y los otros problemas que ha tenido el mundo. De modo que, bueno, el gobierno ha sido francamente exitoso, francamente exitoso. Ahora, que no todo es perfecto, no. En el debe, por ejemplo. Y en el debe, yo diría que más que en el debe es en la propuesta, ¿no? Porque uno dice en el debe que no bajaron los homicidios. No bajaron los homicidios. Bajaron los hurtos, bajaron las rapiñas, bajaron el vigiato, bajaron todos los delitos. El homicidio no bajó. Tampoco subió. Porque uno oye hablar a veces y parece que estuviéramos en Chicago en el año 20. Sí. Y acá el récord de 400 homicidios del 2018 no se ha vuelto a dar. Son muchos los homicidios. Lo que sí ha cambiado es la crueldad de cierta acción por la presencia del narco, que es un tipo de crimen horroroso, digamos, más cruel, más sangriento, prender fuego del auto, todas esas cosas que antes no se veía. Y eso se está enfrentando. Y yo creo que con éxito, porque no ha crecido, pero tampoco con el éxito suficiente que esperamos que se pueda seguir logrando. ¿Usted creía que la coalición iba a durar 5 años? Sí, ¿sí? Siempre fui optimista. Ajá. Siempre fui optimista. Por eso la defendí desde siempre. ¿Se acuerda que yo la propuse por allá hace no sé cuánto, cuando todavía estaba en vida Larrañaga, que hicimos aquella reunión con él y el doctor Lacalle, estamos hablando de mayo del 2018, creo, y les hablé de la coalición y empezamos a instalar la idea y a discutirla, porque siempre creí que lo que había que construir era una alternativa a un gobierno frentista que estaba agotado. Habían pasado 2 gobiernos del Frente y el Frente ya no tenía respuestas. Simplemente había agotado los recursos, a mi juicio, no bien invertidos, de la bonanza extraordinaria de aquellos años, del mundo exterior, y era imprescindible construir una alternativa. Y la logramos. Y yo era optimista, como soy optimista hoy también.
creo que hay la posibilidad de seguir construyendo esto que es más moderno, que es estar en el mundo. Vuelvo a decir, uno oye hablar estos discursos presuntamente de izquierda, son algo obsoleto. Estamos hablando de un socialismo inexistente, estamos hablando de gastos sociales sin financiación, estamos hablando todavía con el arrière-pensée, o sea, con el pensamiento íntimo por allá atrás de Cuba y de Venezuela y de todo ese sueño absurdo que todavía existe. Entonces, todo eso es muy antiguo, todo eso ya no tiene sentido. Aparte de que fue fracasado, ¿no? Pero además de equivocado, viejo, porque en una época pudo ser un sueño, pero después que vivimos la pesadilla, no más de eso. Entonces me atrevo a preguntarle, ¿se viene el fin de los partidos tradicionales para generar un partido único? No, porque el Partido Nacional es nacionalista y nosotros somos internacionalistas. El Partido Colorado es laicista, el Partido Nacional no. Entonces, somos partidos distintos. Nosotros reivindicamos la tradición socialdemocrática del vallismo. El Partido Nacional no. Que hoy estamos en un punto de transición y de transacción, sí. Pero si las empresas del Estado sobrevivieron, es porque nosotros, vallistas, las defendimos. Eso sí, las queremos en competencia. No la queremos en monopolio como quiere el Frente Amplio, también antiguo en esto, que dice que es vallista, empresas del Estado monopólicas, y nosotros le decimos, ese es un vallismo antiguo, el vallismo moderno es empresa del Estado, sí, pero en competencia para servir mejor al cliente, como es lo de Antel que mencionábamos hace un minuto. Y así como dijo, no se viene el fin de los partidos tradicionales. ¿Se viene el partido único? Más bajo que el un mismo partido, lema. Pero yo no le saco la palabra partido. Ajá. Es una coalición. Se viene una coalición única en el mismo lema. Coalición de partidos. Lo otro es ingeniería electoral. Está bien, pero para la próxima elección pero usted piensa... Pero lo que quiero decir es eso. El Partido Colorado va a seguir siendo Partido Colorado. El Partido Nacional va a seguir siendo Partido Nacional. Lo que va a haber, una ingeniería electoral que hoy nos jugó en contra, porque no nos sumamos, y como no nos sumamos, perdimos 2 bancas al Senado o una banca y media del Senado y le regalamos la mayoría al frente. Bueno, habrá una ingeniería electoral que nos permitirá defendernos mejor. Pero vuelvo a decir, es una coalición, no es un partido. No. Partido único, no. Coalición de partidos distintos, dentro de los cuales estará nuestro glorioso partido. Nos vamos a ir a la pausa, una pausa cortita y volvemos para terminar. Bueno. 11 minutos van de las 7 de la tarde. Estamos con Julio María Sanguinetti, que tiene 4 nietos y un bisnieto. Y un bisnieto. Ajá. Y ya llevamos 2 horas en esto. Tenemos la audiencia muerta. Parezco Maduro hablando horas y horas. O Fidel. O Fidel. Estuvo con Fidel, ¿no? Sí, con Fidel tuve... Cuénteme esas historias con Fidel. Mucho trato. Cada vez que me veía, hoy mi conservador predilecto. Y yo le decía, ¿y tú, que hace 50 años que estás conservando el poder, qué eres? Era muy formal. Por eso hablábamos en ese terreno. Yo era el conservador predilecto, pero lo conocía desde mi época de periodista de guerra, ¿no? Con el 59 estuve cubriendo la Revolución Cubana, o sea que como periodista tengo mucha historia, ¿no? ¿Fue usted que le regaló una corbata a Fidel? No fue una corbata. El episodio es así. A ver, me encanta eso. Entre mis tantos pecados está ese. A ver. Estábamos en Chile en una cumbre. Ricardo Lago me dice, te voy a poner en el medio de Fidel y Aznar, porque habían andado en los piñazos públicos, digamos, tirándose bombas de todo tipo, y yo te pongo en el medio y vos los manejás como podés. Y efectivamente.
Yo estaba en el ángulo de la mesa, una mesa en el ángulo, de un lado estaba Fidel, luego estaba yo y a mi derecha Aznar. De repente el inconsciente de Aznar le dice, comandante, dice, disfrazado de civil sos un desastre. Dice, cuando venís de comandante, fenómeno. Pero de civil, si te vas a vestir, vestite bien. Se levanta y le saca la corbata a Fidel Castro. a Fidel. Aznar a Fidel. Aznar a Fidel. Sí. Se la termina de sacar. Ajá. Dice, yo te voy a regalar la mía, que es una corbata italiana. Y entonces, toda una situación increíble. Y todo el mundo mirando. Como no había fotógrafo, por suerte, no se registró el episodio. Y luego Fidel a los tirones, que no podía hacerse el nudo. Y yo le terminé haciendo el nudo de la corbata a Fidel. Así que entre mis pecados anote ese. Haciéndole el nudo de la corbata a Fidel Castro. Bueno. Lo tendría que haber apretado un poco más. Bueno, dejémoslo. Cuéntenos del Parlamento en los 80. Cuando el Parlamento vuelve a estar activo, cuando regresa la democracia y usted es el presidente de los 85. ¿Qué diferencias hay entre el Parlamento de los 80 y el Parlamento que vamos a tener en esta época, en estos tiempos? Bueno, para empezar, han cambiado, como decíamos hace un rato, las relaciones de fuerza. Sí. Han cambiado los partidos, ¿no es verdad? En aquel momento había un bipartidismo colorado-blanco fuerte, ¿no es verdad? El Partido Blanco, la mayoría es Wilson. No logramos en aquel momento intentar hacer un gobierno de coalición. Lo intenté. Wilson no estuvo de acuerdo, pero dijo no, pero yo voy a asegurar la gobernabilidad. O sea, en los momentos difíciles ayudó. Eso lo tengo que decir con espíritu patriótico. En el segundo gobierno, en cambio, sí hicimos un gobierno de coalición, que yo diría que es la semilla de esto, que fue el gobierno con Volonté. Uh-huh. En aquel momento Volonté era el presidente del directorio y logramos hacer un acuerdo que duró los 5 años. Humorísticamente a Volonté le decían el primer ministro, porque iba a la casa de gobierno, iban los periodistas, que iba a proponer esto, que iba a proponer lo otro, en fin, todo aquello. De modo que fueron momentos muy distintos desde ese punto de vista. Y ya la segunda vez había un frente amplio allí, más presente, digamos, ¿no? Sí. Entonces, hoy es una demografía electoral totalmente diferente, de modo que no se puede comparar una cosa con la otra. Pero en todos momentos, lo que sí puedo decir es que siempre hubo necesidad de acuerdos. Nosotros en el primer gobierno teníamos una bomba en la mano, como decimos, una transición. La gente miraba la tele y veía lo que pasaba en Argentina. Cuando no había una televisión, una sublevación guerrillera, había una sublevación militar, ¿no es verdad? Era una situación complejísima. Por eso mismo nosotros teníamos que administrar eso. Y bueno, y el sistema resistió, la gobernabilidad se preservó. Luego vino el gobierno de la calle, Herrera, lo mismo. Tampoco tuvo mayoría absoluta. Y la gobernabilidad la dio el Partido Colorado con altibajos, pero la dio. Luego vino nuestra segunda presidencia, ahí tuvimos estabilidad. Después vino el gobierno de Valle, también lo mismo, con el Partido Nacional. Y después ya vinieron los 2 primeros gobiernos del Frente con mayoría absoluta. Entonces, ya ahí se volvió a otro mecanismo. Y ahora, bueno, yo creo que el gobierno está a prueba, la madurez cívica del sistema esta vez vuelve a estar de nuevo a prueba. Y acá nadie se va a salvar, porque entendamos, no. Gane el que gane, el que esté en la oposición, a mi juicio, si pasa a ser parte del problema, obstaculizando todo el tiempo, no le va a ir bien. Lo digo para el Frente Amplio, que es lo que creo que va a ocurrir. Si se pone en la hostilidad permanente, bueno, ¿qué puede pasar? ¿No hay presupuesto? Y bueno, seguimos con el presupuesto como de ahora, hoy. claro. Si hoy vivimos, vamos a seguir igual. Bueno, navegando con lo que tenemos, da para construir carreteras y para pagar los sueldos. Así que presupuesto nuevo no. Los entes no lo quieren cambiar, quedarán los nuevos. Bueno, nos van a enloquecer a interpelaciones, puede ser.
pero también van a pagar tributo. Porque la gente hoy reclama soluciones, la gente hoy reclama un gobierno que no le genere más problemas de lo que ya hay. Porque el mundo es difícil, hoy no hay la estabilidad del empleo que había antes, no hay empleo para toda la vida, como era antes. Hoy es un mundo muy competitivo, un mundo muy complejo. Entonces, en esas circunstancias, yo creo que el que asuma una actitud de hostilidad permanente, también la puede pagar caro. De modo que mi impresión es que todos, de algún modo, vamos a estar en el mismo barco, como debe ser además. Hablando de presencias, en el Parlamento hay una presencia nueva también, la de Identidad Soberana, que llega al Parlamento diciendo que llegamos a la cueva de los vendepatria. ¿Qué sensación le viene teniendo más de 60 años de política? Bueno, primero una sensación de extrañeza, porque es un discurso antisistémico, ¿no? Porque uno puede discrepar con los partidos, pero no insultar, no agredir de ese modo. Yo pienso lo siguiente y lo digo muy claramente. Si sigue agraviando, insultando, le va a pasar lo que le pasó a Germán Araujo. Termina fuera del Parlamento. Y si no, dejará de ser ese Salles para ser un político más. O sea, uno más dentro de lo que es... como debe ser. Claro. Como debe ser. Un representante del pueblo es alguien respetable y respetado, que para ser respetado tiene que ser respetable. Y yo creo que eso será así, o de lo contrario le va a ir mal. Volviendo al Parlamento, siguiendo con el Parlamento, el 20 de octubre del 2020 vivimos un momento único porque somos diferentes a lo que es el mundo. Dos expresidentes renuncian en el Parlamento juntos. El Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, el Frente Amplio, José Mujica, juntos deciden renunciar el 20 de octubre de 2020. ¿Cómo armaron eso? La cosa es así. Yo ya había dicho cuando fui a la elección que mi senaturía era a término, que no iba a estar todo el periodo, que iba a estar un año o un año y pico, lo que considerara útil, una vez que se instalara la coalición. Instalada la coalición, yo me iba al partido. Muy bien. Comentando eso en una comisión con Lucía Topolansky, de que me estaba por ir, ella me dice, pero el Pepe también quiere irse. Está preocupado con la pandemia, con los contagios, y dice que para qué quedarse, que este y que el otro. Y bueno, y ahí, no sé si lo dijo ella primero o yo, y dije, bueno, ¿por qué no nos vamos juntos? Bueno, y así fue, lo consultó a él, estuvimos de acuerdo, y nos pareció que era algo interesante. Se lo comunicamos a la presidencia, a la vicepresidenta de la República, a Beatriz Argimón, que con muy buen criterio dijo, bueno, vamos a hacer una sesión especial. Por supuesto. No es algo trivial y usual que dos presidentes estén en el Senado, y menos que se vayan el mismo día y en la misma circunstancia. Bueno, y así se hizo esta sesión, que la pensamos juntamente como un ejemplo para los jóvenes, para que vieran cómo en la República convivimos como gente que tenemos vida distinta, historias distintas, posiciones políticas diferentes, podemos sin embargo convivir bajo esta misma legalidad y bajo este mismo sistema. Y bueno, y eso fue lo que ocurrió y fue bien mirado acá y en el exterior también, donde fue muy destacado el gesto que repercutió en muchas partes. Lo recuerda como algo emotivo, además. Emotivo y constructivo, que eso vuelvo a lo que hablaba hace un instante. Hoy la actitud destructiva rinde hasta por ahí.
En cambio, la constructiva creo que la gente tiene inteligencia para apreciarla. Es un placer escucharlo, Julio María Sanguinetti. Gracias por venir. Nos encanta escucharlo y ojalá podamos disfrutar de todo lo que habla, de todo lo que sabe y de todo lo que cuenta por siempre. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno. Y ahora empezó la maldición de sus preguntas. No, ¿cómo la maldición de sus preguntas? ¿Cómo la maldición? ¿Jugamos a una palabra? A ver. ¡Vamos! Malos Pensamientos presenta una palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora, ya. Valen más los hechos que las palabras. Doctor Julio María Sanguinetti, vamos a jugar a una palabra, le tiro nombres y usted me dice lo primero que se le viene a la cabeza. Cuenta usted, según dicen las buenas lenguas, que ha sido el más acertado en este juego, con las palabras y la velocidad. Ya veremos. Con sus malos pensamientos no es fácil lidiar. Vamos, Álvaro Delgado. Un gran candidato. Recuerde una palabra, ¿eh? Solo una, no hay adjetivo calificativo. No hay adjetivo calificativo. Presidente. Opa. Valeria Ripoll. Vicepresidente. Luis Lacalle Pou. Presidente o presidentazo. Como no se puede poner un calificativo. Bueno, Yamandu Orsi. Amigo. Carolina Cose. Adversaria. Fernando Pereira. Adversario. José Mujica. Amigo. Lucía Topolansky. Amiga. Luis Alberto Lacalle Herrera. Amigo. Andrés Ojeda. Candidatazo. Pedro Bordaberry. Senador. Jorge Valle. Agitador. Wilson Ferreira Aldunate. Agitador. Liber Sereñi. Conductor. Tabaré Vázquez. Administrador. Pit-CNT. Negativismo. Marcelo Abdala. Comunista. Partido Comunista. Totalitarismo. José Valle y Ordóñez. Reformador. Partido Colorado. Liberal. Partido Nacional. Nacionalista. Frente Amplio. Socialista. Cabildo Abierto. Conservador. Coalición Republicana. Éxito. Nacional. Adversario. Peñarol. Pasión. Julio María Sanguinetti. Acá estoy. Muy bien. Presente. Bueno, Muy bien. ¿Jugamos a Si no paso? bueno, a ver. Llega a Malos Pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. Paso. Estamos con el doctor Julio María Sanguinetti y vamos a jugar al Si no paso. Paso solamente en 2 oportunidades. Nada más. Porque hay que cuidar los pasos en la vida. Muy bien. ¡Vamos! ¿La coalición puede tener una gran fuga de votos en el balotaje? No. ¿Álvaro Delgado tiene más condiciones que Yamandu Orsi para ser presidente? Sí. ¿Yamandu Orsi tiene más llegada en la gente que Álvaro Delgado? No. ¿Carolina Cose fue una buena intendenta de Montevideo? No. ¿Cose utilizó a la intendencia para catapultarse a la presidencia? No. ¿La coalición republicana tiene que ser un partido político en las próximas elecciones nacionales? No. ¿Un colorado de ley puede votar al Frente Amplio? No. ¿Una persona de izquierda puede votar a la coalición? Sí. ¿Andrés Ojeda es vallista? Sí. ¿El PIT-CNT controla al Frente Amplio? Sí.
¿Cree que Yamandú Orsi reacciona de acuerdo a lo que le indica el MPP? Sí, ¿José Mujica mueve los hilos de Yamandú Orsi? sí, ¿Orsi estará condicionado por el Partido Comunista? sí, ¿Retrocederemos si gana el Frente Amplio? sí, ¿Es un peligro el ingreso de Salle al Parlamento? no, ¿La vuelta de Pedro Bordaberry fue positiva para el Partido Colorado? sí, ¿La Fiscalía cree que está controlada por la izquierda? no, ¿Cabildo Abierto fue un partido ingrato con la coalición de gobierno? no, ¿Julio María Sanguinetti violó la veda electoral? no, ¿El Partido Colorado debe tener más peso en la coalición de gobierno? sí, ¿Los sindicatos condicionarán una eventual presidencia de Yamandú Orsi? sí, ¿Tabaré Vázquez fue el principal enemigo durante la pandemia al pedir la cuarentena total? no, Si gana Yamandú Orsi, ¿gobernará el MPP? sí, ¿Manini se equivoca al plantear que la coalición en oposición no sirve? sí, ¿Orsi muestra debilidad al buscar votos como los de Zaida González? sí, ¿Hay más vallismo en el Frente Amplio que en el Partido Colorado? no, ¿Quiere ver a Peñarol campeón de América y del mundo? por supuesto. ¡Esa se la regalé! Gracias, Julio María, un placer. Bueno, gracias a usted hemos sobrevivido, no sé si la audiencia. ¿Cómo no? Gracias, Sanguinetti, un placer, éxitos. Nos vamos, hasta mañana, chao.